Hola estudiantes, bienvenidos a la clase de química. Esta semana vamos a repasar, así que no vamos a ver diapositivas, vamos a ir viendo ejercicios. Lo primero, lo de siempre, coloquen su nombre en el chat para que quede registrado en la lista, ya, en el video, en la grabación. Eso, están bien rápido hoy día. Ya, Joana también, escribe el nombre en el chat. Perfecto. Ya. Ahora vamos a ir viendo la retroalimentación de la clase pasada. Así que voy a presentar la pantalla para que la vean. ¿Ya ven mi pantalla? Ahí está. ¿Alcanzan a ver bien? Sí, Sí. Ya, genial. Entonces, acá están los que respondieron, los que tuvieron y la respuesta. La primera pregunta decía, para calcular moles de alguna sustancia, ¿qué se debe tener? Y acá tenemos una mayor respuesta que dice el valor de la masa en gramos y el valor de la masa molar. ¿Ya? ¿Es así? ¿Es correcto eso? Sí, como dice Sebastián, sí, es correcto. Este valor, para poder calcular los moles, necesitamos los valores de las dos cosas. Entonces, el valor de la masa en gramos, que es el que va a decir en el ejercicio, esta sustancia va a tener tanta cantidad de gramos, y el valor de la masa molar, que lo sacamos de la tabla periódica, haciendo el cálculo de la masa molar. ¿Ya? Vamos a repasar un poquito de eso igual para que no se vayan olvidando. ¿Ya? Así que con esas dos cosas estamos, estaríamos para calcular los moles. Cálculo de los moles, ¿ya? Y la siguiente pregunta era un ejercicio de hacer eso que te pedían en el anterior. Entonces, la misma pregunta de este de acá te está diciendo los datos. Te está diciendo la masa en gramos, si te fijas acá, y te están diciendo la masa molar, acá. Ya, estos casos así, como cuando la pregunta es más adelante, probablemente en segundo medio, y de ahí para arriba, no es necesario aprender, o no es que no sea necesario, sino no es, eh, no sé cómo decirlo, a ver. Es parte ya, estaría aprendido cómo ustedes hacen el cálculo de la masa molar, ya, porque eso lo están aprendiendo ahora, cómo se calcula. En algún momento ya no va a ser necesario hacer ese cálculo de la masa molar, porque los valores de masa molar se los van a dar. Se lo van a dar escrito, entonces ese paso como que se lo van a poder saltar en algún momento. Ahora, depende del ejercicio, igual en algún tipo de ejercicio puede salir a hacer el cálculo de la masa molar. El que llegó recién igual escriba su nombre, porfa, en el chat. Ya, entonces, como le había dicho, oh, llegó alguien más. Perfecto. 17. Ya. Como le había dicho entonces, no es necesario, más adelante no va a ser tan necesario hacer ese cálculo porque ya lo van a saber. Van a tener cómo hacerlo. Ahora lo están aprendiendo.
Y creo que no es tan difícil de hacer tampoco, así, algo que les pueda complicar la vida. Sin embargo, puede salir alguna pregunta donde tengan que responder esto, hacer ese cálculo. Así que igual vamos a ir como viendo un poquito el cálculo. Ahora, ¿qué tenían que hacer para responder esa preguntita? ¿Cuál era el cálculo? ¿Cuál es la fórmula que tenían que ocupar? ¿O cómo se ocupaba la fórmula? Recuerden, n es igual a m dividido m mayúscula, considerando que n es lo que queremos calcular, que es el número de moles, m minúscula es la masa en gramos y m mayúscula es la masa molar. Entonces, si tenemos la masa en gramos y tenemos la masa molar, ¿qué es lo que hay que hacer? Dividir esa masa, esos 50 gramos, en 72. Y 50 dividido 72 es... ¿Cuánto? Tengo una calculadora cerca, pero ¿cuánto es? Lo voy a hacer en pantalla. A ver, calculadora. Lo voy a hacer en pantalla para que lo vean. Ya es 60 dividido, perdón, es 50, no 60. Limpiemos. Ya es cargante. 50 dividido en 72. Ahí sí. Da eso, 0.694444444. Ocupan dos números después de la coma. Siempre. Probablemente en algún momento ocupemos tres. ¿Ya? Por ahora, la regla o lo que nos va a decir ocupamos los dos para no es necesario más cifras dentro de esto. ¿Ya? Si este número es inferior a 5, este no se aproxima. Si es inferior a 5, se corta ahí donde está. Entonces, ¿el resultado cuánto es? ¿Cuánto es ese resultado? 0,69, ¿ya? Se me había salido del celu, por eso demoré un poquito. 0,69. Entonces la respuesta era la que la mayoría respondió. ¿Ya? Así que, ¿consideran que era algo difícil de hacer o no? ¿Qué es lo que más pueden confundirse en resolver esto? ¿En qué se pueden confundir en hacer esto? Vayan pensando. ¿Qué creen? Escriban. O díganme. ¿Qué es lo que puede dificultar un poco la resolución de eso? Porque la división, el hecho de hacer la división no es lo difícil, porque lo pueden hacer con calculadora. Sí, quizás la fórmula, aprenderse esa fórmula, recordar el orden de esa fórmula puede ser importante. ¿Ya? Vamos a ir a la última diapo que vimos. Ya. En la última diapo
vimos las fórmulas. La última clase anterior vimos la fórmula de cómo calcular la cantidad de moles. Ahí están, ¿cierto? ¿Qué tenemos? Que para calcular moles tenemos que dividir M en M mayúscula, considerando que M minúscula es masa en gramos y M mayúscula masa molar. Ya, ahí está igual escrito. Para calcular la masa molar necesitamos la M de masa y dividido el número de moles. Y para calcular la masa en gramos necesitamos el número de moles por la masa molar. El solo hecho de hacer la fórmula, o sea, de aprenderse la fórmula le va a llevar a la respuesta rápida. La respuesta no es tan complicada de llegar, porque no lo están haciendo con cálculo mental, pues lo están aplicando a través de sus calculadoras. Entonces no es como algo tan complejo, quizás aprenderse la fórmula. Bueno, esa clase estuvimos viendo cómo se resolvía. Y qué es lo que teníamos que hacer para calcular la masa molar. ¿Ya? Recuerden que no teníamos la masa molar. Entonces, ¿cómo había que hacerlo? En este caso, por ejemplo, si tenemos 280 gramos de óxido de magnesio, ¿cuántos moles posee aquella cantidad de compuesto? Ocupamos la fórmula, ahí está, se anota la fórmula. En la parte de arriba va la masa en gramos, que es este de acá. En la parte de abajo va la masa molar. En este ejercicio no nos están diciendo cuánto vale la masa molar, pero sí nos están diciendo la fórmula del ejercicio, la fórmula química, ¿cierto? Y al tener la fórmula química, y ustedes tener su tablita periódica, al tener la tabla periódica, ya pueden resolver esa incógnita, ¿cierto? ¿Cómo se resuelve esa incógnita? Buscando los valores en la tabla periódica. ¿Cuánto vale magnesio? Si lo buscan en la tabla periódica, les va a valer 24. ¿Ya? Ahí está, el número de abajo. Ahí dice 24,305, coma. Ya, no es 24.000, es 24, coma. Sale con un punto porque en algunas nomenclaturas el punto representa la coma, ¿ya? Por eso sale con un punto, pero ese punto viene siendo una coma. 24,3. En algunos casos le dicen 24,3. Entonces, ya, tienen 24,3, entonces lo aproximamos nomás. Estamos trabajando con números enteros. Lo más exacto sería decir 24,3. Ya, porque no es ni 5, ni 7, ni 9. Es un número que está intermedio. Entonces, igual, si tú lo multiplicas por 3, por ejemplo, ese número decimal va a ser más grande y ya va a ir completando un número entero. Pero ya les dije, trabajamos con números enteros, lo más cercano al entero, siempre. Si este es 6,9, va a ser 7. Si este es 9,0, va a ser 9. Si este va a ser 22,9 con el primer decimal, va a ser 23. Si este es 39,0, es 39. Este de acá, alguien, si es 44,9, ¿cuánto va a ser? 45. Ya, bien. ¿Y este de acá al lado, que es 47,8, cuánto va a ser? 48. 48. Muy bien. ¿Y este de acá, miren, que es 85,4? 85. Bien, 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 bien. Y finalmente, a ver,
algo para complicarlo, este de acá. 63.5. 64. Ya. Entonces lo que le estoy diciendo, exacto, lo que le estoy diciendo es que en todos los casos vamos a aproximar. Ya. Más adelante probablemente lo trabajemos con un decimal detallado, o sea, con el decimal que nos dice, tal cual como sale en el número. Pero eso es para no complicar la multiplicación por ahora. Porque como les dije en algún momento se van a tener los datos, les van a entregar el dato de cuánto equivale la masa molar de tal compuesto. Lo que me interesa que aprendan es cómo se hace el procedimiento para hacer el cálculo. Y por eso que aproximándolo nomás para que hacerlo más fácil para llegar al resultado. Ya, entonces el magnesio, según esa tablita, vale 23, algo, ¿no? No, vale 24.3, ya. Entonces lo dejamos en 24. Y el oxígeno, según esta tablita, vale 15.9. Lo dejamos en 16, ¿cierto? Ya, y entonces ahora hay que multiplicar por la cantidad de veces que esté repetido. Ya, el Mg es un compuesto, ¿cierto? Y no tiene ninguna repetición, no hay ningún número que tenga, por ejemplo, un 2 o un 3 que generalmente está dibujado así, ¿cierto? Está en subíndice, así. Si sale un número ahí repetido, ese número te va a indicar la cantidad de veces que está repetido el elemento. Si no sale es porque está una vez. Entonces lo tenemos una vez por el valor que salía, nos da 24. El oxígeno también está una vez, ¿cierto? Por la cantidad que decía en la tabla, es 16. Ya, se multiplica. Sabemos que si multiplicamos por 1 da igual. Y el resultado después se suma. El 24 más 16 da 40. ¿40 qué? Gramos mol. Y eso es importante, que esa unidad tiene que estar gramos slash mol. Gramos dividido mol. Ya, gramos dividido mol. Para que esté correcto. No de otra forma. Si está escrito mol slash gramo, está mal. Si está al revés, por ejemplo, así. Si estuviera así. Ya, porque está diciendo que lo contrario. La unidad indica, hay cierta cantidad de gramos en mol, en un mol. Cierta cantidad de gramos en un mol. Pero si tú escribes esto, estás diciendo que hay ciertas cantidad de moles en un gramo. Estás diciendo la cosa al revés. Entonces, cierta cantidad de gramos en un mol. Por eso se escribe gramo dividido mol. ¿Alguna duda, inquietud, consulta que tengan hasta ahora que les pueda explicar de nuevo? O si no entendió, que me diga que no entendió para que lo vuelva a explicar. Este es el momento para. Sí, sí puedo explicar una vez más. Por eso lo estoy diciendo. Ya. La parte de hacer el cálculo de la masa molar. Ya. Cálculo de la masa molar, que es M mayúscula. O sea, calcular esto de acá. O ese número que está abajo. Esos 40. Esos 40 no están en el ejercicio. El 280 sí está acá. Y ese es el M minúscula, ¿ya? Pero el 40 no está. ¿Cómo sacamos ese 40? Lo sacamos a través de la tabla periódica. Tabla periódica, tú buscas el elemento que corresponde
sacas ese valor que está acá abajito, aproximado. O sea, tú juegas con esos tres números, 24.3 o 24,3. Y ese número tú lo aproximas. Si este número, el que va después de la coma, es inferior a 5, se mantiene el número que está después de la coma. ¿Ya? Se mantiene si es que es inferior a 5. Y si es de 5 a 9, o sea, de 5 hacia arriba, este número se aproxima. Como en el caso de acá, que es 9, este otro número pasa a ser 23. ¿Ya? ¿Se entiende ahí esa parte? Luego que tú sacas esos números de esa parte de abajo, que son para el magnesio y para el oxígeno, si tú buscas esos dos, te van a salir que uno vale 16, o sea, 24, y el otro que vale 16. Esos son los valores que se ponen ahí, por la cantidad de veces que está repetido. Este de acá está repetido una vez, porque no hay ningún número que me diga que está repetido más veces. Como en el caso de acá, por ejemplo, que ahí te está indicando que ese oxígeno está 3 veces. Ya, acá no te dice nada, te dice que si está solo es porque está una vez. Los dos están una vez, entonces por eso se multiplican por uno. Y luego se multiplican y los resultados se suman. 24 es el resultado del magnesio, 16 del oxígeno, y la suma nos da 40. ¿40 qué? Gramos mol. Es muy importante tener la unidad, porque eso nos indica que hay 40 gramos por cada mol de esa sustancia, del óxido de magnesio, la que calculamos. Y al tener ese cálculo, uno lo puede escribir así, de lineal, o también se puede escribir hacia abajo, así, como está ahí. Porque esa línea, ese enlace o esa raya diagonal, no sé, que está dividiendo, es división. Entonces puede estar en una fracción, así como se ve arriba, como gramos arriba y mol abajo. ¿Ya? Y al hacer esto, al calcular esto, ese valor de masa molar, en uno de ejercicios les voy a preguntar solamente el valor de la masa molar. ¿Cuál es el valor de la masa molar? Y tienen que hacer esto de acá abajo nomás. Pero si necesitan calcular cuántos moles, ese valor de masa molar se ocupa en una ecuación. O sea, lo calculan y lo colocan en esta ecuación de acá. En esta que dice M dividido M. ¿Ya? M minúscula dividido M mayúscula. M minúscula es la masa en gramos, la que va a salir en el ejercicio. Si está acompañado con gramos, esa es la M minúscula. Y el otro es el que calcularon. Entonces, dividen y al dividir les va a dar un valor. Y ese valor tiene que estar en mol, porque eso es lo que le están preguntando. ¿Cuántos moles? ¿Ya? ¿Cuántos moles salieron de 280 dividido 40? 7 mol. Ya, el resultado de este ejercicio es 7. Ese es el resultado final. Ya, este resultado de acá es una fase para poder llegar al resultado final. Es para calcular esto que está acá abajito. Ese 40 que está ahí, no lo sabíamos y para poder resolver el ejercicio necesitamos ese número. Por eso que hubo que hacer esta fase. Esto de abajo. ¿Ya? Que eso lo hicimos, lo habíamos hecho en la clase pasada, por eso que quedó ordenado así. Pero ese es el resultado para esa pregunta, cuando le pregunten cuántos moles. Ya, el resultado de 7 mol, este queda en mol, solamente en mol. ¿Por qué? Porque la pregunta es mol. ¿Cuántos moles posee aquella cantidad? Si se fija acá, el gramo mol está acá, abajito de la ecuación. ¿Por qué queda en mol? Porque tenemos ese gramo de acá y acá tenemos el gramo. Estos dos se van porque son iguales, como que se tarchan. Y ese mol que está dividiendo dos veces abajo pasa arriba a la ecuación de arriba. Entonces queda así como mol. Es lo que sobra. Y ahí queda mol, la unidad de mol. Ahora,
No es necesario que hagan todo ese procedimiento para calcular o identificar que les quedan moles. Solamente como la pregunta le está indicando cuántos moles posee, ustedes le colocan mol, porque eso es lo que están calculando. Ese procedimiento le sirve para entender cómo funciona, pero lo importante es que ustedes le coloquen la unidad, mol, que es lo que le están preguntando. La pregunta del ejercicio dice cuántos moles. ¿Ya? ¿Se entendió eso? Ya. Vamos a ver lo que tienen que hacer de actividad. Ya. Esta guía que está acá yo se la voy a enviar a la plataforma y lo mismo que la vez pasada, esta va a ser una nota al libro, digamos. Va a ser una nota de trabajo. Esta guía. Ya, ahí creo que se ve, se alcanza a apreciar bien. Ya, esta guía no es tan larga, tiene 2 hojas. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? La primera parte, esta de acá, donde dice conceptos clave, van a tener 3 definiciones. Una está respondida que indica elementos, que es como para que se guíen cómo lo tienen que hacer, tienen que colocar la definición. ¿Qué es un elemento? Un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. En su forma más simple, posee un número determinado de protones en su núcleo, haciéndole pertenecer a una categoría única clasificada con el número atómico, aun cuando ésta pueda desplegar distintas masas atómicas. ¿Ya? Ahí tienen una definición de elementos. ¿Ya? Puede ser más corta o más larga para el caso de la otra. No necesariamente que tenga la misma cantidad de respuestas, lo importante es que la respondan bien. ¿Dónde sacan esas respuestas? Las pueden sacar de las diapos que vimos anteriormente, la pueden sacar de su glosario que les voy a pedir al final, recuerden, que es con las cosas que hemos ido, los conceptos que hemos ido aprendiendo, o las pueden buscar en internet directamente. ¿Ya? El concepto de mol y masa molar. Esos 2 conceptos los tienen que agregar ahí. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿podemos, o sea, traspasar tipo esa guía al cuaderno? Sí, sí, sí pueden. Tipo, en el cuaderno hacemos las preguntas y la respuesta, o solamente la respuesta. Sí, buena pregunta. Pueden hacerlo de 3 formas, básicamente. Una es bajar la guía y responder el Word, así como responder sobre el Word, así como lo estábamos haciendo. 2, pueden imprimir la guía y responder la guía a mano. O 3, como dices tú, puedes bajar, o sea, pueden copiar solamente las respuestas de la pregunta. En este caso colocan, por ejemplo, mol y la definición. Ya, otra. Masa molar y la definición. Este no es necesario escribirlo porque ya está escrito. Y en el caso de las de acá, igual, pues, colocan el ejercicio y la respuesta. Así como para saber qué están resolviendo. Pero no colocan el enunciado ni nada de eso, solamente la letra y la respuesta. Y en el caso de acá, ahí pueden colocar los datos que estimen convenientes. Lo importante es que respondan, que señalen qué está respondiendo. Ah, esa es la 2, esa es la 3, esa es la 4. ¿Ya? Así que pueden hacerlo de esa forma. Lo importante es que se entiendan ustedes también. Bueno, si lo hacen de cualquier forma que lo hagan, tienen que enviarlo después o por correo o por WhatsApp. Ya, para el que no tenga esos datos, acá se los voy a enviar. Ese es mi correo, el que escribí recién, y mi WhatsApp. Probablemente ya lo tienen porque hartos me han escrito.
Pero ahí está el número por si lo necesitan. Ya, ahora, esas dos definiciones las buscan y las responden. Las sacan incluso en el libro igual aparecen, si es que lo tuvieron ahí cerca de... Hay una parte, creo que atrás del libro sale un glosario completo de todas eh, los significados de las palabras. Pero igual, si no buscan en internet, hay mucha información. Son conceptos que se ocupan harto, por lo menos en ciencia. Ya, el cálculo de la masa molar es lo que les decía. Cálculo de masa molar, ¿cómo se hace? Con la tabla periódica. ¿Cómo lo tienen que responder? Como la vez anterior. Colocan el símbolo, colocan los dos símbolos, ¿cierto? Ahí están. ¿Qué más? La cantidad de veces que está repetido. ¿Cuánto está repetido el carbono? 2, 2. ¿Cuántas veces está repetido el hidrógeno? 6, Ya, perfecto. Por, por, ya, buscan su tablita, cuánto vale el carbono y hacen el trabajo de aproximación. El carbono está ahí. ¿Cuánto equivaldría entonces? 12.0. 12, 2, sí. Y el hidrógeno es 1.0. Por lo tanto vale 1, bien. 12, 1. Ahora aquí viene la tarea de multiplicar. 12 por 2 es 24. 6 por 1. 6, Y la suma de ambos es 30. ya, 30 gramos mol. Recuerden, la importancia para que esté totalmente bueno el ejercicio es que le coloquen gramos mol. Y ahí estaría bueno, correcto totalmente. ¿Ya? No son tantos porque esto ya lo hicimos anteriormente. Es para que vayan reforzando un poco el contenido, ¿no? Recuerden que cuando tiene paréntesis y hay un número afuera, el número multiplica todo lo que está dentro por la cantidad que está afuera. O sea, en ese caso, por ejemplo, es lo mismo que escribir esto, A o 3H3. Es como en matemáticas cuando hacen simplificación. Ya, eso que está ahí, adentro, es lo mismo que escribir eso. Pero para evitar colocar tantos números que sean iguales, se colocan en paréntesis. Y dejan los dos dentro del paréntesis. Indicando que los dos están, la misma cantidad debe ser repetido. ¿Ya? Ese es como el más difícil que llegue. El otro es todo buscarnos. Ah, es KCL. Esa es una L lo que acompaña ahí. Y acá igual, es CCL. C y CL. En algunos casos se confunde con la I. Por eso les decía. Ya. Eh,
2 kilogramos, no le voy a colocar. Ya. ¿Cuántos moles? ¿Cuántos moles? ¿Qué tienen que hacer? La pregunta de los moles. La cuarta igual dice cuántos moles. Los dos se hacen igual. El segundo dice una variación. Dice cuál es el volumen molar de 17 mol de oxígeno. ¿Ya? Y para responder eso, recuerden que una clase anterior vimos volumen molar. Y el volumen molar tenía una constante, que era 22,4. Entonces, lo único que hay que hacer es multiplicar esa cantidad de mol por el 22,4 y le va a salir el resultado. 22,4. Constante de volumen molar es 22,4 litros. Ahí está. Se lo voy a dejar ahí. Y acá hay un caso especial en la 2. Dice, ¿cuántos moles de hidróxido de sodio hay en 2 kilos de esa sustancia? ¿Qué tiene de raro esa pregunta? En conversión a las que hemos trabajado. Son kilogramos y no gramos molares. Muy bien. Sí, ahí sí, están con minúscula en la letra. Todo lo otro lo hemos trabajado en gramos. Como masa en gramos, ¿cierto? Y acá está la masa en kilogramos. Entonces eso nos va a traer un problema. Porque no se puede calcular en unidades distintas. Kilogramo es una unidad distinta a gramo. O sea, es parte de la misma forma de medida. Lo estamos viendo a través de lo mismo, de los gramos. Pero el prefijo kilo o la palabra que va adelante, kilogramos, nos cambia la unidad porque ese kilo o la K quiere decir que está multiplicando por 1000. Ya, la K, esa K multiplica por 1000. Eso significa, por eso que cuando ustedes ven, no sé, ¿alguien ha corrido un maratón por ahí? ¿O ha visto algo de la maratón? Que no sé. ¿Cuánto dura una maratón, por ejemplo? 5K. ¿Qué significa 5K? 5 kilómetros, 5000 metros. Exactamente. 5000 metros. El prefijo K, esa K, lo que está indicando es que ese número se multiplica por 1000. Eso es lo que indica. Por lo tanto son 5000 nomás. Pues ahí no estamos trabajando con unidades. En el caso de que fuera, como dijo Bastián, el kilómetro, ¿ustedes saben que 5 kilómetros son cuántos metros? 1000. 5 kilómetros son 1000. 5000. Eso. 5000 metros. O sea, 5 kilómetros son 5000. 5000 metros. Ahora, la pregunta dice 2000 kilogramos. Siguiendo esa misma lógica, ¿cuántos gramos son entonces? 2000. 2000 gramos. Ya, por lo tanto, lo que tienen que hacer antes de comenzar hacer ese ejercicio, ese 2 kilogramos lo tienen que considerar como, o sea, 2000 kilogramos, perdón, 2 kilogramos lo tienen que considerar como 2000 gramos.
antes de resolver el ejercicio. ¿Ya? Recuerden que ese va arriba en la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que hay que ocupar acá? Eso sí se lo voy a dejar escrito. N, M, M mayúscula. Se lo voy a dejar arriba mejor. Ahí. Ahí no molesta mucho. Ya. Y en la última hay que ocupar la misma fórmula por si acaso. Ahora, así para preguntar, en el primer caso, la de arriba, el valor de M, ¿cuánto tendrían que colocar ahí reemplazando la M? ¿Cuánto tendrían que colocar? ¿2000? Eso. 2000 gramos. 2000. Y abajo, en la M mayúscula, el valor que le salga de la masa molar del NaOH. ¿Ya? Y ahí van a tener la respuesta a la pregunta. Y recuerden que le están preguntando cuántos moles. Así que la respuesta tiene que ser en la unidad de mol. ¿Ya? La respuesta es en unidad de mol. Bueno, cualquier duda que tengan cuando los vayan haciendo, me preguntan. Ustedes saben que yo les respondo sin problemas. Así que pregunten cuando vayan avanzando. Ya, a ver, Sebastián, ¿qué está difícil, po? Para que te ayude antes de que siga. Pregúntanos. En la fórmula, el tema de los 2000. Ya, la fórmula se las dejé ahí. Es esa fórmula. Y abajo en la 4 es la misma. Y en la 3 tienen que multiplicar el número de mol por la constante de volumen molar. Eh, si tienen dudas con las unidades finales, igual me pueden preguntar. Lo importante es que vayan trabajando esto. Ya tienen hasta el día 4 de noviembre. Ahí le vamos a agregar entrega de guía primero medio. Ya, lo ideal sería que la entreguen antes de la clase. Y la clase es a las 3:45. Así que ahí le dejé el recordatorio. O sea, me lo dejé yo, mejor dicho. Pero para que lo vean. Ahí está la fecha de entrega. El otro miércoles. Ahí está guardado. Así que eso es lo que tienen que hacer con esa guía. No es tan larga la guía, así que no deberían demorar tanto en hacerla. Y si tienen dudas, ya les dije, consulten solamente, no hay problema. Y la pueden hacer de esas tres formas. Imprimir la guía, hacer la guía desde el computador o hacerla en su cuaderno. ¿Alguna otra duda o consulta? No. Ya, perfecto. Bueno, las dudas que salgan en el camino me las van preguntando, ¿no? Cuando lo vayan haciendo. Y ustedes busquen su tiempito. Ya, con eso vamos a terminar esto y vamos a hacer el ticket de salida.